Cómo un joven idealista, abandonado y con una sed insaciable de cambiar el mundo, se convirtió en el arquitecto de la revolución digital que hoy define cada instante de nuestra existencia. Esta es la asombrosa historia de Steve Jobs, un genio rebelde cuyo legado sigue vibrando en cada pantalla que tocamos, en cada canción que escuchamos. La sombra de una mano se cierne sobre una pantalla, revelando un iPhone moderno, su interfaz luminosa. Es el resultado, la culminación de un viaje extraordinario. 1956. Un bebé es entregado, un destino incierto espera. En el corazón de California, una nueva historia estaba a punto de germinar. En los suburbios de Mountain View, California, Steve Jobs encontró un hogar. Un garaje humilde que más tarde se convertiría en cuna de sueños fue su primer refugio. Desde niño, una curiosidad insaciable impulsaba a Steve. Desarmaba radios, exploraba circuitos, buscando entender el alma de las máquinas. Un joven explorador de lo desconocido. Su padre adoptivo, Paul Jobs, mecánico, le enseñó los secretos de la electrónica. Cada cable, cada transistor, una lección en potencia, en la forja de la innovación. La adolescencia lo llevó al Club de Exploradores de Hewlett-Packard, un templo tecnológico donde las chispas de la innovación encendían mentes jóvenes y ambiciosas. Fue allí donde conoció a Steve Wozniak, un genio de la ingeniería, la combinación perfecta, la visión de Jobs y la brillantez técnica de Wozniak. Reed College, 1972. Un breve paso por la universidad, una búsqueda de significado más allá de las aulas. Las clases de caligrafía lo fascinaron, la India lo llamó. Un viaje de introspección, buscando iluminación espiritual. Regresó transformado, con una perspectiva nueva sobre el diseño y la simplicidad. La década de 1970 vibraba con la contracultura, un espíritu de rebelión que Jobs encarnó. Cuestionaba las normas, desafiaba lo establecido. Trabajos temporales, como en Atari, pulieron sus habilidades. En el mundo de los videojuegos, el código se entrelazaba con la creatividad. Pero la verdadera chispa surgió, la idea de llevar el poder de la computación a cada hogar. Una visión audaz, considerada utópica por muchos. El garaje de sus padres, ese humilde espacio, se convirtió en el laboratorio de un sueño. Allí, entre herramientas y cables, nacería una leyenda. Y así, en 1976, el Apple I tomó forma, un circuito impreso, el embrión de la revolución que estaba por venir. Pero, ¿cómo lograron dos jóvenes sin recursos transformar una placa de circuitos en una empresa multimillonaria que desafiaría a los gigantes tecnológicos? La historia del Apple II, un ícono que cambiaría para siempre la percepción del ordenador personal, aún estaba por escribirse, y su lanzamiento enfrentaría desafíos inesperados. 1977. El mundo aún no lo sabía, pero las reglas del juego estaban a punto de ser reescritas en una feria de computación en San Francisco. El Apple II no era solo una máquina, era una declaración de intenciones. Con su carcasa de plástico elegante y su capacidad de mostrar colores, desafiaba la estética gris y aburrida de los gigantes industriales. Steve Jobs no solo vendía circuitos, vendía un estilo de vida, una ventana al futuro. La empresa crecía a una velocidad vertiginosa, mudándose del garaje a oficinas reales, donde el caos creativo se mezclaba con la ambición desmedida. 1980. La salida a bolsa de Apple convierte a Jobs en millonario de la noche a la mañana, pero el dinero no calma su sed, la intensifica. Aparece una figura clave, John Sculley, el hombre de Pepsi, tentado por una frase que quedaría para la historia. ¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Sin embargo, mientras el éxito brillaba por fuera, por dentro las grietas se ensanchaban. El proyecto Lisa, bautizado como su hija no reconocida, se convertía en un pozo de frustración y costos elevados. Jobs es apartado del proyecto que él mismo inició, un golpe devastador a su ego que lo empuja hacia un grupo rebelde dentro de la compañía. En un rincón oscuro de Apple, bajo una bandera pirata, comienza a gestarse algo que cambiaría la informática para siempre: Macintosh. Pero la obsesión de Steve por la perfección está a punto de chocar frontalmente con la realidad de los negocios. ¿Podrá un visionario sobrevivir a la estructura que él mismo creó?
Enero de 1984. El mundo se detuvo con un anuncio que parecía cine. Un martillo destrozando la pantalla del Gran Hermano. El Macintosh había llegado. Pero tras las luces de la presentación, la realidad era amarga. Las ventas no alcanzaban las expectativas y el carácter de Jobs se volvía más errático y exigente. Las oficinas de Apple se convirtieron en un campo de batalla entre la visión artística de Steve y la pragmática financiera de John Sculley. La junta directiva tuvo que elegir entre el creador indomable o el gestor seguro. 1985. En una votación que rompió su corazón, Steve Jobs fue despojado de todo poder operativo. A los 30 años, el visionario era un estorbo en su propia empresa. Caminando solo por los jardines de Apple, Jobs sintió el frío del vacío. Pero el fuego interno no se apaga tan fácilmente. Con el dinero de sus acciones, fundó Next, buscando crear el ordenador perfecto para la educación. Una máquina negra y elegante que parecía venir del futuro. Sin embargo, su mayor apuesta no sería el hardware, sino una pequeña división de gráficos computarizados que compró a George Lucas por $5 millones. Una pequeña empresa llamada Pixar. Jobs estaba en el desierto, pero estaba aprendiendo a construir oasis. El exilio no era el final, era la metamorfosis necesaria para el regreso del rey. Mientras Next se hundía en un mercado que no lo entendía, Steve Jobs vertía sus últimos millones en un sueño de píxeles llamado Pixar. Fueron años de pérdidas constantes, de dudas que habrían quebrado a cualquier otro. Pero en 1995, el mundo cambió. Toy Story se estrenó, convirtiéndose en el primer largometraje animado por ordenador de la historia. El éxito fue tan masivo que la salida a bolsa de Pixar hizo a Steve más rico de lo que Apple jamás lo había hecho. Pero el destino tiene giros irónicos. Mientras Steve triunfaba en el cine, su antigua casa, Apple, se desangraba sin rumbo, perdiendo miles de millones y quedando a semanas de la bancarrota total. En un movimiento desesperado, Apple decide comprar Next por $400 millones para usar su sistema operativo. Steve Jobs, el hijo pródigo, regresaba a la empresa que fundó, pero no como un conquistador, sino como un consultor en la sombra. Sin embargo, su mirada ya no era la del joven arrogante de antes, era la de un estratega que había aprendido el valor de la paciencia en el exilio. El escenario estaba listo para la mayor remontada en la historia de los negocios. El rebelde estaba de vuelta en casa, y esta vez no pensaba dejar que nadie le quitara el mando. 1997. Apple está a 90 días de la quiebra absoluta. Steve Jobs asume el cargo de director ejecutivo interino, pero su primera medida parece una traición. Bill Gates aparece en una pantalla gigante durante la Macworld anunciando una inversión de $150 millones. Los abucheos del público son ensordecedores, pero Steve no se inmuta. Necesita tiempo y dinero para reconstruir. Lo primero es la poda. Elimina el 70% de los productos, despidiendo a miles y enfocándose en solo 4 máquinas brillantes. Entonces surge la magia. 1998. El iMac G3, una burbuja de plástico translúcido color azul Bondi, aterriza en las tiendas. No tiene disquetera, pero tiene alma. Es el primer ordenador que la gente quiere abrazar. Jobs se une a un joven diseñador llamado Johnny Ive y juntos deciden que la tecnología debe ser arte. Pero no basta con hardware, necesitan un espíritu. Lanzan Think Different, un manifiesto visual con los rostros de Einstein, Gandhi y Lennon. Steve le recuerda al mundo que Apple no es para las masas grises, sino para los rebeldes que mueven el mundo hacia adelante. El logo de la manzana vuelve a brillar, y por primera vez en una década, Apple vuelve a ser cool. El arquitecto ha vuelto, y su primera gran obra maestra es apenas el comienzo de una década de dominación total. 2001. El mundo de la música era un caos de CDs rayados y descargas ilegales. Mientras otros veían un problema, Steve Jobs vio una oportunidad de diseño. En octubre de ese año, presentó el iPod. 1000 canciones en tu bolsillo, dijo con una sonrisa casi infantil. La rueda de clic mecánica era perfecta. El sonido del clic era una caricia para los oídos.
Pero el hardware era solo la mitad de la batalla. 2003. Steve convence a las grandes discográficas de vender canciones sueltas por 99 centavos en la nueva iTunes Store. Fue una jugada maestra. Transformó la piratería en comodidad. Apple ya no era solo una empresa de ordenadores, era el centro de nuestro estilo de vida digital. Las icónicas siluetas blancas bailando sobre fondos de colores vibrantes inundaron las ciudades, convirtiendo los auriculares blancos en un símbolo de estatus y rebeldía. Steve estaba en la cima, dirigiendo Apple y Pixar simultáneamente. Pero en medio de este torbellino de éxito, el destino le tenía reservada la prueba más dura. Un diagnóstico médico inesperado amenazaba con detener al hombre que nunca se detenía. La mortalidad se cruzó en su camino justo cuando estaba a punto de imaginar el dispositivo que lo cambiaría absolutamente todo. 9 de enero de 2007. El Moscone Center de San Francisco vibra con una energía eléctrica. Steve Jobs sube al escenario con su característico jersey de cuello alto negro. Hoy vamos a presentar 3 productos revolucionarios, anuncia. Un iPod de pantalla panorámica con controles táctiles, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo de comunicación por Internet de vanguardia. Pero no eran 3 dispositivos, era solo uno, el iPhone. El público estalla cuando Steve desliza su dedo para desbloquear la pantalla. Parece magia negra frente a los teclados de plástico de la competencia. No solo era tecnología, era arte líquido bajo un cristal. Sin embargo, detrás de la cortina, Steve libraba una batalla más silenciosa y cruel. Su salud se deterioraba, pero su obsesión por el detalle solo aumentaba. Cada ícono, cada transición, cada milímetro del iPhone y del futuro iPad debía ser perfecto. En 2010, presenta el iPad cumpliendo su sueño de una informática invisible y táctil. Jobs sabía que su tiempo era limitado, y esa urgencia se convirtió en su mayor motor creativo. Estaba diseñando no solo productos, sino su propia inmortalidad, asegurándose de que el futuro llevara su ADN en cada píxel. 2005. Universidad de Stanford. Steve Jobs se sitúa frente a una marea de túnicas de graduación. No hay pantallas, no hay demos, solo un hombre y sus palabras. Les habla de conectar los puntos hacia atrás, de cómo el fracaso y el exilio fueron sus mayores bendiciones. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo malgastéis viviendo la vida de otro, les advierte con una voz serena, pero cargada de urgencia. 2011. En su casa de Palo Alto, rodeado de su familia, el genio se apaga. Su última palabra fue un simple «Oh, wow», como si estuviera viendo el diseño final del universo mismo. El mundo entero guardó un minuto de silencio frente a las pantallas que él mismo imaginó. Las tiendas Apple se convirtieron en santuarios de flores, manzanas y notas de agradecimiento. Steve Jobs no fue solo un CEO, fue el artista que nos enseñó que la tecnología podía tener alma y que los locos que creen que pueden cambiar el mundo son precisamente los que lo hacen. Su legado no está en el silicio, sino en la audacia de pensar diferente. El viaje termina aquí, pero en cada rincón del planeta, alguien está encendiendo una luz blanca y recordando que para ser inmortales, primero debemos atrevernos a ser rebeldes.